vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 6. Contradicciones fundamentales. Al llegar a este punto, muchos lectores se estarán dando cuenta de que una vez salvo, siempre salvo es un asunto mucho más complicado de lo que habían pensado. Algunos tal vez ya se sientan abrumados, pero aún no hemos enfrentado las diferencias más profundas que subyacen este debate. Desde un punto de vista se le ve como una variación del antiquismo enigma de la predestinación frente al libre albedrío. Muchos lo consideran una paradoja insalvable, fuera del alcance de mentes finitas atrapadas en el tiempo. Solo la eternidad resolverá la tensión, dicen. Así que no tiene mucho sentido ni valor discutirlo. Sin embargo, las Escrituras no nos ofrecen una escapatoria tan fácil y nos confrontan constantemente con la dialéctica de la soberanía divina y la responsabilidad humana. De alguna forma ambas son verdaderas. Ninguna debe ser exagerada al punto de eliminar a la otra. Es una tarea delicada conseguir un equilibrio adecuado. Está en juego nuestra comprensión de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. El humanismo tiene una perspectiva demasiado baja de Dios. Si es que existe, debe ser responsabilizado por una gran cantidad de mal. Y una perspectiva demasiado elevada del hombre, básicamente bueno, y no enteramente responsable de sus malas acciones. No es injusto sugerir que el calvinismo, por lo menos en su forma más fuerte, es culpable del error opuesto, una perspectiva demasiado elevada de Dios y una perspectiva demasiado baja del hombre. Debemos ahora respaldar esta acusación. ¿Una perspectiva demasiado baja del hombre? Es fundamental para el análisis bíblico de nuestra situación real que la naturaleza humana está caída. La caída original de nuestros primeros ancestros ha transmitido a toda una progenie una constitución corrupta, como el rey David. Todos hemos sido concebidos en pecado. Salmo 51:5. Esto no es una acusación moral de las relaciones sexuales, como han supuesto muchos erróneamente, sino un reconocimiento franco de la reproducción humana, que solo ha producido pecadores. Los bebés no nacen neutrales moralmente, con el mismo potencial para el bien que para el mal. A los niños hay que enseñarles a cómo ser obedientes, pero no cómo ser desobedientes, cómo ser honestos, pero no cómo mentir, cómo ser amables, pero no ser crueles, cómo ser corteses, pero no cómo ser descorteses. Suelen aprender a decir no antes que sí. Una madre me dijo que el problema con su hijito no era su fuerza de voluntad, sino su fuerza de no voluntad. ¿Cuán corruptos somos? ¿Cuán malos somos? ¿En qué nos ha afectado el pecado de los primeros humanos? Es en este punto que debemos cuestionar la doctrina de la depravación total. Si se le aplica sin calificación a la mente, al corazón y a la voluntad, significaría que somos completamente incapaces de pensar pensamiento sano alguno, de sentir deseos nobles algunos o escoger hacer obra buena alguna. Eso parecería absurdo a la luz de la experiencia humana. Aún Jesús reconoció, si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Lucas 11:13. Significa que somos una mezcla incurable del bien y del mal. Que aunque nuestros mejores esfuerzos se echan a perder, sobre todo por estar orgullosos de nuestros logros, parecería concordar con la vida. Por la misma razón, si nos medimos según la norma santa de perfección de Dios, no podemos más que estar privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sea por poco o por mucho es irrelevante. Además, somos por completo impotentes para remediar esta situación. Solo aquellos que han hecho un esfuerzo total y decidido por vivir bien o ser buenos todo el tiempo. Saulo de Tarso, Martín Lutero y John Wesley saltan a la mente inmediatamente. Aprecian la futilidad de estos esfuerzos. El hecho concreto es que nadie ha tenido éxito aún en salvarse a sí mismo de sus propios pecados. Uno puede dejar uno o dos malos hábitos simplemente con determinación, con ayuda y apoyo, pero otros ocuparán su lugar. La mayoría acepta que el intento es inútil y se dan por vencidos. Después de todo, nadie es perfecto. La Biblia asume una perspectiva muy realista del dilema humano. Las fallas de sus mayores héroes se revelan con mucha honestidad. Solo el carácter de Jesús mismo emerge intacto del escrutinio incontaminado con la necedad o el pecado.
Es contra este trasfondo que se hace la oferta de la salvación por gracia. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Por su cuenta, está bajo sentencia de muerte, ya que un Dios santo debe poner un límite de tiempo al mal, el cual no tiene ninguna existencia, independientemente si no es solo una actitud y luego un atributo de seres personales. La buena noticia es que el hombre puede ser calificado para la vida eterna no por sus propios logros morales, sino por recibir la justicia de Dios al confiar en y obedecer a su Hijo. El Señor Jesucristo, cuyo nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión hicieron que fuera posible este don. Hasta aquí todo bien, todo cristiano ortodoxo concordaría con esto. Sin embargo, el desacuerdo surge cuando uno pregunta cómo es comunicado este don de justicia que califica para la vida eterna por Dios y cómo es apropiado por el hombre. Los que abogan por la depravación total niegan que el hombre tenga alguna opción en el asunto. El pecado ha corrompido de tal forma su voluntad que es completamente incapaz de escoger ser salvado. La elección será hecha en su totalidad por Dios. Solo cuando Dios haya decidido salvarlo y haya comenzado a hacerlo, se encontrará arrepintiéndose y creyendo. Dicho simplemente, puede ser responsabilizado por rechazar el Evangelio, pero de ninguna forma es responsable por aceptarlo. Eso es solo la decisión de Dios. De aquí hay un pequeño paso al concepto de que la perseverancia de los santos es también la responsabilidad total de Dios, asegurada por su voluntad soberana y su poder omnipotente. Para ser justos debemos mencionar una versión moderada, tal vez más frecuente, que cree que el hombre natural sigue siendo libre para escoger si rechaza o acepta el Evangelio. Pero una vez que lo acepta, la responsabilidad se entrega a Dios, quien entonces usa su poder soberano para convertir en certeza la perseverancia final. Ya sea en su forma excesiva, Dios es completamente responsable por quien acepta el Evangelio y es preservado. O en su forma más leve, el hombre es responsable por aceptar el Evangelio, pero Dios es responsable por preservar a quien lo acepta. La responsabilidad humana queda reducida o aún eliminada por completo. Necesitamos darnos cuenta de las implicaciones morales de esto. Responsabilidad significa capacidad de responder. Está basada en la capacidad de hacer elecciones entre alternativas, la libertad de la voluntad para tomar decisiones. Si una persona no tiene ninguna opción en su curso de acción, esa persona no puede ser considerada responsable. La justicia está basada en la responsabilidad. Los conceptos de recompensa por las acciones buenas y de castigo por las malas están basados en la suposición de que se han hecho elecciones correctas e incorrectas. El juicio se vuelve moralmente ofensivo si quienes son juzgados eran incapaces de hacer otra cosa. Se ha vuelto común hacer estas apelaciones en los tribunales. Los psicólogos y sociólogos nos han alentado a pensar que nuestras acciones están predeterminadas por la herencia, el entorno y las circunstancias. Los acusados son retratados como víctimas indefensas, pacientes que requieren tratamiento antes que criminales que merecen castigo. El sufrimiento penal entonces solo puede justificarse cuando es para rehabilitar a la persona involucrada o para desalentar a otros. La simple retribución se considera algo fuera de moda. La teología liberal ha sido infiltrada por este pensamiento, reduciendo el énfasis en el juicio y particularmente en el infierno, que es la retribución última. Lo que no se aprecia siempre es que gran parte de la teología conservadora, especialmente la escuela reformada, plantea cuestiones similares acerca de la responsabilidad humana. Si soy tan completamente depravado como resultado del pecado de Adán, que soy totalmente incapaz de hacer elección correcta alguna, y si Dios es totalmente responsable por toda elección correcta que haga, ¿cómo es posible que Él me considere responsable? Esta es la primera contradicción fundamental que queremos resaltar en este capítulo. ¿Cómo pueden los incrédulos ser juzgados por su pecado si no son responsables por ellos? Ya que sus voluntades no eran libres y no tuvieron absolutamente ninguna opción. La conciencia se revela ante tal justicia. Pero esa misma conciencia nos dice que fuimos responsables, que tuvimos una opción y decidimos hacer lo incorrecto. La culpa y la vergüenza se afirma sabiendo que las cosas podrían haber sido distintas. Nos hemos defraudado a nosotros mismos. ¿Cómo pueden los creyentes ser juzgados, sea para recompensa o para castigo, a menos que sean responsables de usar o abusar de la gracia? Por supuesto, hay muchos creyentes que no esperan ser juzgados, pero el Nuevo Testamento es muy claro al respecto, porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 2 de Corintios 5:10. Ver también Romanos 14:10 al 12 y 1 de Corintios 4:1 al 5. Somos justificados por la fe, pero seremos juzgados por las obras. Pensar que este juicio es solo para propósito de recompensa significa ignorar la palabra malo. Pensar que el peor castigo que puede recibir un creyente es perder su recompensa adicional en el cielo. Es oponerse abiertamente a todas las advertencias solemnes que hemos encontrado en el Nuevo Testamento. Ver capítulo 3. La Biblia revela a un Dios justo que juzga con justicia perfecta, recompensando lo bueno y castigando lo malo. No tiene favoritos y trata el pecado en los creyentes y en los incrédulos como la misma cosa. Todo esto supone la plena responsabilidad humana por las acciones, basada en las elecciones hechas por la voluntad. Gracias a Dios, Él está también lleno de misericordia, dispuesto a perdonar los pecados para los cuales su Hijo ha hecho una compensación completa, tomando sobre sí la retribución y a convertirnos en un pueblo santo, apto para vivir para siempre en un universo recreado. Pero solo puede hacer esto para aquellos que estén dispuestos a ser tratados y transformados de esta forma. La elección es de ellos, no de Él, y por lo tanto pueden ser considerados plenamente responsables por no hacerla, o habiéndola hecho, por no seguirla hasta el fin. Pensar de otra manera es tener una perspectiva demasiado baja del hombre. Estaría en el mismo nivel que los animales, quienes están completamente controlados por sus genes. Los humanos, hechos a imagen de Dios, están autodeterminados antes que predeterminados. La caída ha distorsionado esta imagen, pero no la ha borrado. Aún está ahí, puede ser restaurada. Todavía puede elegir responder a la bondad, tanto humana como divina. He ayudado a criminales durante juicios. Aún en la acusación más seria, la de homicidio, siempre los he alentado a reconocer su responsabilidad por su crimen. No caí en malas compañías, sino escogí los amigos incorrectos. No pude evitarlo, sino quise hacerlo. Los he alentado a ser plenamente humanos. Sé un hombre, ya no es una expresión políticamente correcta. Reconocer su culpa. Como resultado, los tribunales siempre los tratan más humanamente. Recibieron misericordia no merecida cuando reconocieron la justicia que merecían. Se volvieron seres humanos responsables cuando aceptaron la responsabilidad. Dios nos trata como seres humanos responsables por nosotros mismos. Somos llamados sus descendientes. Hechos 17:28. Si bien no todos son sus hijos, raramente se aprecia que la adopción en el Nuevo Testamento se refiere a la práctica romana de convertir al hijo propio en el hijo y heredero legal, un socio del oficio o profesión del padre. Hasta que esto ocurría, el niño estaba bajo un paidagogos, un guía. Gálatas 3:25. Los hijos no son títeres o juguetes, no son cosas en absoluto, sino personas. Esto nos conduce al otro asunto fundamental. ¿Qué tipo de padre es Dios para la raza humana y qué tipo de padre es para sus hijos adoptados? Todas las discusiones teológicas se reducen a cómo los participantes realmente creen que es Dios. Teología significa el estudio de Dios. El tema una vez salvo, siempre salvo, no es ninguna excepción. Una perspectiva demasiado elevada de Dios. En un tiempo en que muchos tienen una perspectiva demasiado pequeña del Señor y necesitan magnificarlo, podría parecer irreverente, si no blasfemo, sugerir que la concepción que tuviera de Él alguna persona pudiera ser demasiado elevada. No obstante, en su deseo legítimo de exaltarlo, algunos lo han hecho demasiado remoto, demasiado distante de los asuntos humanos, como para ser influido por ellos o para interactuar con ellos. Se convierte en un Dios tan diferente de nosotros que se vuelve inescrutable en todos sus caminos, más allá de la petición o el argumento humano. Además de su comprensión, se lo considera como una amalgama de atributos abstractos y absolutos. Omnipotente, puede hacerlo todo. Omnipresente, está en todas partes. Y omnisciente, lo sabe todo. En realidad, a la luz de la revelación bíblica que no contiene ninguno de estos adjetivos, cada uno de ellos tiene que ser calificado. Con relación a su omnipotencia, hay muchas cosas que Él no puede hacer, a veces porque son lógicamente incoherentes, como dibujar un círculo cuadrado.
pero generalmente porque son moralmente incompatibles con su carácter, como mentir. Una vez hice una lista de cosas que él no puede hacer de ninguna forma y llegué rápidamente a 30. Me sentí humillado y no orgulloso. Cuando me di cuenta, consternado de cuántas cosas yo podía hacer y había hecho que estaban más allá de lo que él podía hacer. En cuanto a su omnipresencia, es más preciso decir que él puede estar donde quiera que él escoja estar. No estuvo presente durante las últimas 3 horas de su hijo en la cruz. Él gritó de abandono. No fue solo un sentimiento subjetivo, como lo indica el eclipse objetivo y prolongado de sol, ni tampoco visitará a Dios el infierno alguna vez. Si bien es un lugar de su creación, decir que Dios está en todas partes es tomar el camino resbaloso que conduce al panenteísmo. Dios está en todo. Finalmente, al panteísmo. Dios es todo. En cuanto a su omnisciencia, no queda para nada claro a partir de las Escrituras que el Dios que sabe cuándo un gorrión salta no cae a la tierra y cuántos cabellos hay en cada cabeza humana, que es un conocimiento del presente, tiene un conocimiento igualmente detallado del futuro. Él sabe lo que él piensa hacer y conoce cada curso de acción posible que los humanos pueden tomar, pero ¿sabe exactamente cuál tomarán? Esto es discutible. Si fuera así, difícilmente estaría desilusionado, ya que eso implica una respuesta inesperada. Ver Sofonías 3:7, Mateos 1:27. Hay algunos asuntos importantes en juego aquí. Por una parte, si el futuro en su totalidad ya es conocido en cada detalle, aún para Dios solo, es virtualmente imposible pensar entonces que no esté predeterminado. El futuro ya no es abierto y flexible, con lugar para decisiones libres. Se ha vuelto cerrado y fijo, para una discusión muy útil, pero que de un gran desafío mental de esta implicación, ver predestinación y libre albedrío. David y Randall Basinger, 1986. Lo más serio es que esta línea de pensamiento coloca a Dios fuera y más allá del tiempo. Si bien los cristianos suponen a menudo que el tiempo y la eternidad son entidades completamente separadas, esto es una fortuna de pensar griega antes que hebrea. Para estos últimos, las palabras eterno e interminable son las mismas cosas. El tiempo es un concepto lineal que viaja en un sentido desde el pasado a través del presente hacia el futuro e infinitamente hacia la eternidad. Además, Dios está dentro del tiempo, o más bien, el tiempo está dentro de Dios. Él es Dios, que fue, que es y que será. Ver, Cristo y el tiempo, por Oscar Cullmann, estudiante cristiano del movimiento de 1951. El estudio clásico sobre este tema. Dios no puede cambiar el pasado una vez que ha ocurrido, otro límite a su omnipotencia, pero puede alterar su efecto sobre el presente, puede cambiar el futuro. Él está obrando sus propósitos eternos dentro del tiempo. La historia es su historia. Pero, ¿está en control total o global de todo lo que ocurre dentro del tiempo histórico? Hay una enorme diferencia entre estas dos cosas, con una vasta diferencia en la forma de entender a Dios mismo. Un Dios que está en control total hace decretos independientemente de todo factor o influencia externa. Luego hace que su creación y sus criaturas se conformen a estos decretos en la esfera humana. Esto equivale a imponer su voluntad sobre otros, forzándolos a hacer lo que él ha decidido que hagan, ya que tiene el poder soberano de hacerlo. El hecho de que algunos de sus decretos sean benévolos no altera el hecho de que esta gracia sea irresistible. Es un verdadero déspota, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Diccionario de la Real Academia Española. Manipulando a los seres humanos según sus propios planes, sin tomar en cuenta sus deseos. Él es la única persona en el universo que tiene libre voluntad con relación a los seres humanos. Es apenas mejor que un hipnotizador de masas. Una religión basada en esta imagen de Dios exalta la sumisión y la resignación como virtudes primarias. El determinismo genera el fatalismo y la pasividad, y no el activismo. Hágase tu voluntad antes que hágase tu voluntad. Observe esta actitud cuando viví en Arabia, pero me sorprendió encontrarla en una conferencia de ministros escoceses. Dios enviará a la gente de nuevo a nuestras iglesias cuando Él así lo disponga. El calvinismo y el islamismo no están tan alejados entre sí, al menos en esto. La imagen de Dios en la Biblia es algo diferente. Mientras mantiene el control global de la historia, ha puesto límites voluntariamente a su propio ejercicio del poder, al crear criaturas con libre voluntad relativa.
aunque no absoluta. Ellas pueden escoger vivir o no en armonía con la voluntad de Él. Tienen libertad para ser rebeldes, obstinados, si escogen serlo, aunque Él retiene el derecho de poner un límite de tiempo al daño que puedan hacer, además de decidir su destino eterno. En un sentido, Él se ha sujetado temporalmente a sí mismo y a su creación, a la voluntad de sus criaturas. Esto es una ofensa para quienes quieren adorar a un Dios que no se humillaría de esta forma. ¿Por qué lo ha hecho? Porque Él es amor y porque Él es Padre. Dos calificativos que no se encuentran entre los 99 nombres de Alá. Cuando se me pregunta por qué Dios creó la raza humana sabiendo el riesgo que estaba asumiendo al otorgarle libertad de elección, yo contesto: Él ya tenía un hijo y disfrutaba tanto de su compañía que quiso tener una familia más grande. Por eso el propósito más fundamental de nuestra existencia humana es que todos lo busquen y aunque a tientas lo encuentren. Hechos 17:27. Y el primer deber es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22:37. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:5. Pero el amor tiene una característica: no puede ser forzado. Nadie puede ser obligado a amar a otra persona. Si ha de venir del corazón, es todavía más una cuestión de la voluntad. Es una decisión libre de dedicarse a uno mismo, al bienestar y a la felicidad de otra persona, a bendecirla con todo lo que esa persona desea. En mi lista de las cosas que Dios no puede hacer, la más conmovedora era: Él no puede forzar a nadie a amarlo. Todo aquel que ha pasado por la agonía del amor no correspondido ha tenido un atisbo del dolor de Dios al ver lo que sus hijos se han hecho unos a otros y al experimentar lo que están haciéndole a Él. Que el Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, permitiera que esto es aún más increíble, pero es la verdad. Nosotros los seres humanos hemos despreciado su amor, hemos desobedecido su voluntad, hemos quebrantado sus leyes, hemos ignorado su palabra, hemos rechazado a su Hijo, hemos provocado su ira y hemos merecido su juicio. Parecemos tener una inclinación infernal a disfrutar la vida sin Él, sin importar el costo para nosotros o las consecuencias para otros. Y Él no nos detiene, Él deja que ocurra. Si bien debe estar rompiéndole el corazón, pasan muchas cosas en este mundo que no son su voluntad, que Él nunca decretó que ocurrieran. Es cierto que haya asignado ya a una fecha en su agenda para poner fin a esta trágica situación, después de la cual la libertad de escoger será quitada, y las elecciones que han sido hechas llevarán a su fin apropiado. Entre tanto, Él ha hecho todo lo que podría haber hecho para salvarnos de nuestro destino, fuera de imponer su voluntad sobre nosotros. ¿Qué más podría haber hecho para ganar nuestros corazones y cambiar nuestras mentes, para que nuestras voluntades y la suya pudieran estar en armonía? Si terminamos viviendo sin Él para siempre, que es la peor característica del infierno, no será la culpa de nadie más que de nosotros. La opción era nuestra de responder a su gracia, no importa cómo nos ha llegado o rechazarla. Estamos pintando un cuadro muy humano de Dios, pero si estamos hechos a su imagen, no debería sorprendernos si se parece más a nosotros que a ninguna otra cosa en el universo. Además, toda la plenitud de la divinidad habitó en un ser humano. Colosenses 2:9. El concepto de una deidad inmutable e impasible debe más a la filosofía griega que a la experiencia hebrea. Yahvé, el Dios de Israel, podía ser influido profundamente por los pedidos y los argumentos humanos. Podría ser persuadido de cambiar de idea por las oraciones de Moisés o de Amós. Éxodo 3, 2 al 9, al 14, Amós 7, 4 al 6. Las Escrituras no titubean en decir que se arrepintió del mal que pensaba hacer. Si bien la connotación usual de estas palabras es de algo inmoral y desistir del daño que intentaba hacer se prestaría a menos malentendidos, el hecho de que seres humanos lo persuadieron para que cambiara de idea queda intacto. He aquí un Dios que busca una respuesta y que responde a esas respuestas. Sus decisiones son influidas por las reacciones de sus criaturas. Sus relaciones con los seres humanos no son estáticas, sino dinámicas. Él interactúa y coopera con ellos cuando es posible y reacciona contra ellos cuando no es posible. Tal vez contienda con ellos, pero nunca los fuerza. Hay pocas imágenes de esta relación que han sido tan mal entendidas y mal aplicadas como la del alfarero y el barro, citada tan a menudo en apoyo de esta predestinación unilateral del carácter y el destino humano. Somos simplemente barro en sus manos, para que Él haga de nosotros lo que Él decida, que escapa a nuestras manos.
La visita de Jeremías a la casa del alfarero cuenta una historia muy diferente. El alfarero tomó la iniciativa con la esperanza de modelar una vasija hermosa, pero el barro no respondió a sus manos, así que la volvió a trabajar convirtiéndola en una olla tosca. Este barro dijo: Dios al profeta representa a su pueblo Judá. Él quería convertirlos en un pueblo hermoso, rebosante de su misericordia, pero ellos rechazaron esto, así que Dios tendría que convertirlos en una vasija de justicia que demostrara su juicio. Aún ahora no es demasiado tarde para que cambien de idea. Si ellos se arrepienten, Él se arrepentirá. Jeremías 18:8. Pero el tiempo se está acabando y deben responder a esta oferta rápidamente. Poco tiempo después a Jeremías se le dijo que rompiera un cántaro de barro endurecido y que arrojara los pedazos al valle de Tofet, donde la gente iba a ofrecer sacrificios a Baal, luego conocido como el Valle de Hinón o Gehenna. Podemos discernir este mismo patrón en la historia del faraón, a quien se vincula también con la analogía del alfarero y el barro, en Romanos 9, 17 al 21. Este pasaje parece apoyar a primera vista una decisión completamente arbitraria del alfarero, sin considerar el carácter del barro. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero, ¿son sus decisiones puramente arbitrarias? ¿Es una lotería nuestro destino? ¿Se trata de nuestro punto de vista de una cuestión de suerte o de azar si resultamos buenos o malos? ¿Cómo podríamos confiar en un Dios tan aleatorio y antojadizo en sus tratos providenciales como este? Volvamos al faraón. El relato indica que su corazón fue endurecido 10 veces, pero de estas veces los primeros 7 endurecimientos son atribuidos a su propio rechazo voluntario a escuchar a Dios. Los últimos 3 fueron obra de Dios. Este es el patrón general en el trato de Dios a lo largo de las Escrituras. Si escogemos ser santos, Él nos acompaña todo el camino. Ver capítulo 8. Si escogemos practicar el pecado, llega un punto en que nos ayuda a seguir nuestro camino, fijando y promoviendo nuestro curso escogido. Si no dejamos que haga de nosotros una vasija de misericordia, nos convertirá en una vasija de juicio. El barro puede decidir, pero el alfarero hará algo de él. Esta reacción que conduce a una acción diferente puede verse en el primer capítulo de Romanos, donde los hombres abandonan a Dios y por lo tanto Dios abandona a los hombres a los deseos desagradables y obscenos de su naturaleza caída. Siempre hay un punto sin retorno, más allá del cual nuestro carácter y destino quedan fijados de manera irrevocable cuando el Señor dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Apocalipsis 22:11. En realidad pronunciado por un ángel de parte del Señor. Que el Señor no tiene ningún placer en consignar a los que han escogido mal a su condenación se afirma frecuentemente en las Escrituras. Ezequiel 18, 23, 32, 33 al 11. Que tiene un gran placer en aquellos que escogen bien, al punto de estallar en canto. Se menciona con la misma frecuencia. Sofonías 3:17, Lucas 15:7 al 10. Todo esto califica y modifica a la vez la idea popular de la inalterabilidad de Dios. Su inmutabilidad, para usar el término teológico, por supuesto que nunca cambia en su carácter, fue, es y siempre será absolutamente santo, amoroso, justo y misericordioso. Así que uno puede contar con Él y confiar en Él completamente. Sin embargo, puede arrepentirse. Génesis 6:6 es el ejemplo clásico. Puede lamentar una acción y suavizar una intención. Ver el libro del hermano Andrés titulado "Y Dios cambió de opinión". Marshall Pickering, 1991. Sobre todo, la Biblia no duda en atribuir emociones a Dios. Está en la esencia misma de los sentimientos que cambian. Si nuestros sentimientos fueran siempre los mismos, no tendríamos ninguno, tampoco los tendría Dios. Ya hemos mencionado cómo se complace en los que lo aman y lo sirven. Ellos también tienen la capacidad de agraviar a su espíritu. Efesios 4:30. Él puede estar triste y enojado, puede sentir el dolor de los celos, si bien no de la envidia. Esto último está dirigido a lo que pertenece a otros, el primero, a lo que corresponde por derecho a uno mismo. Gran parte de nuestra experiencia emocional proviene de las actitudes y acciones de otros, en especial cuando es algo inesperado, positivo o negativo. Así ocurre con el corazón de Dios. Él se conmueve por la obediencia voluntaria como una expresión del amor. Juan 15:10. ¿Qué debe haber sentido el padre cuando su hijo dijo: "Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú"? Y
¿Qué tiene que haber sentido al día siguiente cuando tuvo que dejar a su hijo sufrir y morir solo, para expresar su odio y espanto ante todos los pecados y vicios y crímenes que ahora estaba cargando él? Ese día le tiene que haber parecido como 1000 años. Segunda de Pedro 3:8. Si alguna vez se necesitó una prueba de que Dios escogió humillarse poniéndose a la merced de los hombres, la cruz la provee. Sin embargo, en el mismo tiempo y lugar quedó demostrada su capacidad de pasar por alto lo peor que pueden hacer los hombres en bien del propósito benévolo de Él y el bien de ellos. Pero nunca los forzará a ser recipientes de su gracia. El punto de vista alfa de una vez salvo, siempre salvo cree que hará esto después que una persona haya creído en Él. La versión omega cree que lo hace tanto antes como después que uno ha creído. Pero Él nunca hará que nadie acuda a Él o permanezca con Él si no escoge hacerlo. No es esa clase de Dios. Él permite que resistamos su gracia. Él busca nuestra cooperación. Él quiere trabajar con nosotros. Hay un dicho que resume esto bastante bien. Sin Él no podemos. Sin nosotros, Él no quiere. Hemos sido llamados colaboradores de Dios, 2 de Corintios 6:1. En nuestra propia salvación, así como en el servicio a otros, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en el proceso que conduce a la salvación completa y final? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esa herencia será nuestra?